una falla. Bueno, la meditación de esta tarde es eh, en base a una pregunta que yo ayer meditaba y me preguntaba, y en la noche se la preguntaba a la hermana Ale y le preguntaba yo si el diablo está en todo lugar y en todo momento. Y yo creo que el diablo no es omnisciente como Dios. Yo creo que el diablo está como dice la palabra. En 1 Pedro 5:8 dice la palabra: sed sobrios y velad. 1 Pedro capítulo 5 versículo 8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Entonces, cabe destacar aquí la palabra buscando. El diablo anda buscando. El diablo anda buscando. No dice que el diablo siempre está devorando. Y es interesante meditar en esto, mi hermano, y pensar que el diablo, nosotros como creyentes o la gente allá afuera también, muchas veces de todas las circunstancias que pasa, le echa la culpa al diablo, ¿verdad? Y para deslindarse de responsabilidades y de malas acciones y de pecados y de ciertas cosas que nosotros mismos somos los culpables y el diablo no, ¿verdad? Yo quisiera decirte, hermano, en la meditación de esta tarde que nosotros tenemos una guerra espiritual. Tenemos una guerra espiritual contra muchos personajes que fueron en contra de Dios en el cielo. Muchos ángeles caídos, muchos ángeles que tienen odio, muchos ángeles que tienen celo, muchos ángeles que están enemistados con Dios. Y déjame decirte una cosa, que el diablo todos los días tiene la facultad de acusarte delante de Dios por lo que tú estás haciendo y decirle al Padre, no, este hombre, esta mujer pecó de esta manera, hizo esto o aquello. Déjame compartirte la palabra acá en el libro de Zacarías, ¿sí? En el libro de Zacarías, así rapidito, dice el capítulo 3, versículo 1. Entonces me mostró el sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. ¿Sí? Entonces el diablo se postra delante de Dios y te acusa, y me acusa y nos acusa a todos. Entonces cabe mencionar que nosotros debemos de tener una postura, como dice la palabra en esta versión de las Américas, dice: sed de espíritu sobrio, estad alerta. El ser sobrio es estar alerta, estar positivo, estar despierto, porque dice que el diablo anda al acecho. El diablo anda al acecho como león. Todos hemos visto en alguna ocasión, o la mayoría de nosotros hemos visto en la televisión cómo el diablo, el león, perdón, cómo el león está siempre buscando qué comer, a quién comerse y echarse a su presa, a la más noble, a la más livianita, a la más tranquila, la agarra, la que está descuidada, al animal que sea, si está descuidado, se lo come. El león siempre anda al acecho porque tiene hambre de devorar, quiere saciar su estómago, quiere saciar su hambre. Así el diablo quiere destruirnos a nosotros. Nosotros estamos en una guerra, y cuando algunas ocasiones el soldado está en guerra
El soldado tiene que estar alerta porque en cualquier momento le puede llegar, perdón, los disparos, le puede llegar que lo acechen y le dan cuello, pero tiene que estar alerta, siempre, porque sabe que los enemigos están al acecho. Y en este caso nosotros como creyentes tenemos al diablo como nuestro enemigo, al acecho. Entonces, el diablo no es omnisciente, el diablo no está en todo lugar, pero sí hay demonios en todas partes. Pero el diablo no es omnisciente, perdón, el diablo no es omnisciente. El diablo anda buscando a quién devorarse, de quién deshacerse. ¿Sí? Dice la palabra en Timoteo capítulo 3, ¿sí? Versículo 7, y aquí está hablando el apóstol Pablo, una carta a Timoteo de los requisitos para los obispos, para el ministro que quiere servir al Señor, pero no significa que esto esté fuera del orden para todos los que son creyentes, no nada más para los pastores y para los ministros y los obispos y los diáconos. No. Dice la palabra, debe gozar también de una buena reputación, debe tener un buen testimonio. Esta es la versión de las Américas. Primera de Timoteo 3, versículo 7. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Si nos ponemos a meditar en la palabra lazo, mi hermano, la palabra lazo, y quiere decir que el diablo siempre va a tener ahí la trampa, siempre va a tener la trampa puesta, para el que llegue, agarrarlo, ¿sí? Ha sido desacreditado, ha caído y la gente no le cree, ya hizo esto y aquello y bolas caen o caemos en el lazo del diablo y ya. Entonces el diablo no está en todo lugar, pero el diablo siempre va a estar tratando de hacernos la vida imposible a todos, ¿sí? Entonces el diablo no es omnisciente. El diablo es tu enemigo, el diablo es el enemigo de todos los que confían en Dios. El diablo no es enemigo de toda la gente, no. El diablo es enemigo de los cristianos, de los que creen en Cristo, los que le sirven a Cristo, los que adoran a Dios, los que han sido sellados con el Espíritu Santo. Esos son los enemigos del diablo y todas las huestes de maldad. Todas las cosas malas que existen, que fueron destituidas del cielo, cayeron para ser enemigos nuestros que servimos al Dios vivo y verdadero, al Dios todopoderoso. Quiero decirte, hermano, que todos estamos en una guerra espiritual. Todos estamos pasando por algo que nosotros a veces no comprendemos. ¿Por qué el diablo siempre quiere estar haciéndonos la vida imposible? ¿Por qué el diablo siempre quiere estar haciéndonos cosas para que nosotros seamos desacreditados, para que nosotros siempre estemos desanimados? No necesariamente a veces el diablo, mi hermano, a veces es tu estado de ánimo. Y de la reflexión del día de ayer, si tú te ocupas en las cosas del Espíritu, vas a estar tranquilo, mi hermano. Si no estás en las cosas del Espíritu, tu estado de ánimo va a ser así. Y cuando yo me refiero a las cosas del Espíritu, no me refiero a que todo el tiempo tienes que estar pensando en Dios, haciendo cosas para Dios, y ojalá y así fuera, porque la palabra dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Qué quiere decir eso? Una dedicación al 100% a Dios. Pero para nosotros es es imposible, hermano, porque tenemos más afanes, tenemos más quehaceres. Pero sí
trabajar esa parte espiritual. Trabajar la parte espiritual para cuando venga la acechanza del enemigo, sepamos cómo responder y saber de dónde viene el ataque. Si es espiritual o es propio. Porque hay cosas que nosotros podemos hacernos de ellas. Pero tenemos que estar culpando al enemigo, tenemos que estar culpando al diablo. Y es que el diablo y el diablo y el diablo, y a veces somos nosotros. No es el diablo, no es el diablo estuvo frente a frente con Jesús. En Mateo capítulo 4 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ojo, mi hermano, a ser tentado por el diablo. Y el diablo te habla y te dice y te ofrece y te seduce, mi hermano. Dice el versículo 5, entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo. Y el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. ¿Por qué te leo esto, hermano? Porque Jesús fue tentado. Tú y yo podemos ser tentados y podemos caer en la tentación. Pero ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo vamos